Gracias. Gracias por la oportunidad de estar con vosotros esta mañana y compartir la palabra. Gracias, David, y gracias a los demás miembros de la iglesia que hemos conocido durante estos días por vuestra amabilidad, vuestra comprensión. Y ojalá que lo que podemos decir esta mañana sea de ayuda. Me ha gustado mucho el tiempo de cántico y he apuntado unas frases y vamos a mencionarlo también en la predicación. Entonces, si tenéis vuestras Biblias abiertas, será interesante seguir, porque esta mañana lo que me gustaría hacer es llevaros al templo. Si podemos proyectar esa diapositiva. Quisiera entrar en el templo en un sentido tal como hizo Zacarías. Entonces, ya saldrá. Los técnicos están trabajando. A ver, ahora está saliendo. ¿Saliendo en los dos? Bueno, sí, se puede ver. Entonces, lo que me gustaría hacer no es una fotografía original, como se puede entender. Realmente está equivocado en distintos sitios. Este entonces será el lugar santo y el lugar santísimo está detrás. Corrido el velo, simplemente para que podamos ver el arco con las tablas y otras cosas dentro. Y entonces, aquí estamos dentro del lugar santo. Si yo voy indicando aquí, vosotros podéis entender lo que estoy indicando, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos la lámpara. Está mal hecho porque los 7 lámparas deben estar de la misma altura. Y aquí tenemos el pan puesto, que lo cambian cada sábado, pero los panes están hechos a estilo inglés, entonces se tiene que perdonar, deben estar más bien planos. Aquí tenemos entonces 3 sacerdotes y iremos mirando lo que era la costumbre de los judíos y cómo se hacía eso. Pero por lo menos tenemos algo de idea. En el tiempo de Zacarías había unos 2000 sacerdotes en Israel y se dividieron en distintos grupos, 24 grupos de unos 850 sacerdotes en cada grupo. Y según el versículo 5 nos dice que Zacarías era del grupo que se llamaba Abdías. Puesto que había tantos sacerdotes, muchas veces un sacerdote nunca tuvo el privilegio de quemar el incienso, o como mucho una vez en su vida. Y nos dice en el versículo 9 que le tocó en suerte ofrecer incienso. Lo que hacían los sacerdotes cuando era su turno, durante toda aquella semana, se levantaban muy temprano por la mañana y tenían toda una ceremonia de oración y confesión de fe, y así pedían que el Señor les guiara en cuanto a quién debería ser la persona escogida por el Señor para quemar incienso aquel día. Por lo tanto, ellos entendían que esta designación venía directamente de Dios. Por lo tanto, si una persona como Zacarías parece que durante toda su vida no le tocó en suerte, implicaba en un sentido que Dios le rechazaba, porque escogía a otro. Entonces, seguramente a Zacarías, cada vez que volvía a su casa después de su semana de ministerio, una de las primeras preguntas de Zacarías, de Elizabeth, sería: Zacarías, ¿te ha tocado? Y él tendría que haber contestado: he sido rechazado otra vez. Y entonces alguien ha calculado que esto habrá sido 630 veces hasta este día. ¿Qué es lo que ocurría? Pues cuando llegaba el día tan señalado para un sacerdote de ofrecer incienso, lo que había anhelado toda su vida, entonces
siendo escogido, entonces lo llamaban el rico. Entonces el rico podía escoger 2 amigos que entrarían con él. ¿Cuál era su función? Bueno, los 2 amigos, al acompañarle, primero arreglarían el incienso que quedaba del día anterior, y entonces luego, en actitud de adoración, se retiraba andando hacia atrás. Y entonces los 2 amigos saldrían y Zacarías se quedaría solo. Entonces esparcía las brasas que llevaba del altar de holocausto, y luego, en actitud de adoración, Zacarías, quedándose solo, esperaba oír un sonido, el sonido de magrafá, que era un instrumento de madera, de percusión, como un gong. Entonces estaría esperando oír aquel sonido, y en aquel momento podía poner el incienso en el altar. Era el momento más sublime, más sagrado de la adoración de aquel día, momento más profundo. Ha sido maravilloso estar con vosotros esta mañana y ir cantando una línea, entre otras cosas. Tomó mi castigo y me entregó su herencia. Tremendo esto, ¿no? Tomó mi castigo, hemos vuelto a recordarlo, y me entregó su herencia. Pues también, como hemos intentado tener un tiempo íntimo y profundo en la adoración hoy, así en el momento que él esparcía el incienso, era aquel gran momento. Después, su función sería asegurar que el incienso empezase a quemar, y luego inclinarse en adoración. Tendría que retirarse con reverencia y salir. Y luego, al llegar fuera, entonces su responsabilidad sería repetir la bendición sacerdotal de Aarón. Y encontramos en Números capítulo 6. Que el Señor os bendiga, os ayude, haga resplandecer su rostro sobre ti. Una bendición que muchas veces en distintas iglesias se utiliza para la presentación de los niños. No obstante, hoy iba a ser tremendamente diferente. Vamos a analizar los versículos. Versículo 6. Vamos a hablar de la fidelidad de Zacarías en su servicio, porque voy a sugerir que Zacarías es todo un ejemplo de fidelidad a imitar. Nos dice en versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. Justo no significa sin pecado, sino fieles y sinceros en obedecer las leyes de Dios. Ahora, con tal descripción de carácter, ambos eran justos. Uno pensaría que Dios los bendeciría de forma extraordinaria, pero no. Realmente fue interpretado todo lo contrario. Al no tener hijos, la interpretación hebrea era: entonces hay pecado en vuestra vida, que Dios no está bendiciéndoos. Por lo tanto, fue una desgracia para la mujer, y también porque ella podría pensar, o nosotros podrían pensar, tú eres la culpable de que Dios no está bendiciendo la vida de tu esposo. Era muy duro, pero esto era como existían, como vivían. Y dice versículo 7, además de ser que eran justos, no tenían hijo, y ahora sin esperanza por la edad. Dice edad avanzada. Una línea que hemos estado cantando esta mañana. Te entrego mis sueños. Sin duda, tanto Elizabeth como Zacarías tenían un sueño durante toda su vida.
Una de las lecciones de la vida de Zacarías es que los impedimentos físicos no limitan a Dios. Dice que eran de edad avanzada. No obstante, los impedimentos físicos no limitan a Dios. Parece que Pablo era un hombre enfermo y aún torpe de idioma. No obstante, estas limitaciones no limitaban a Dios. Pero entonces quisiera resaltar una cosa. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todo, encontramos que Zacarías, Elizabeth, eran fieles en su servicio. El Señor nos ve fieles en nuestro servicio. Sea lo que sea nuestro servicio, el Señor nos ve fieles. Uno podría decir, pero un momento, ellos tenían tantas razones para no ser fieles. Lo que los otros podían pensar de ellos, como Dios les estaba rechazando año tras año, tras año, tras año. Entonces, ¿cómo podían ser fieles? Pues utilizando las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y esto debido a la cruz de Cristo, debido a lo que Él hizo, puesto que Él tomó mi castigo y me entregó su herencia, entonces puedo encontrar en Él toda la ayuda que necesito para ser fiel en mi servicio. Pero no solamente fiel en su servicio, sino también fiel en su oración. Mira el versículo 13. Dice, Dios ha oído tu oración. En griego literalmente dice, tu petición fue escuchada. Pero un momento, ¿por qué dice tu oración? ¿No habría sido la oración de los dos? ¿O es solamente Zacarías? El ángel obviamente habla de la oración de Zacarías como el líder espiritual de la casa. Obviamente los dos habrán orado millones de veces. Y Dios lo cuenta como el clamor de la familia, como una unidad. Qué bueno es cuando hombre y mujer pueden orar juntos. Tu oración fue escuchada. Pero entonces, tengo una pregunta. Dice, tu oración fue escuchada, o Dios ha oído tu oración. Mientras Zacarías hacía su servicio delante del altar, oraba una vez más. Cuando estaba en una forma tan especial delante de la presencia del Señor, literalmente delante de este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, cuando estaba tan consciente de que detrás del velo estaba un símbolo tanto de la presencia del Dios vivo, en aquel momento oraba, por última vez en una forma especial. Pues no lo sé. Cuando llegamos al cielo podemos preguntarle. Pero entonces hay obviamente una de dos respuestas posibles. Uno, no oraba. Estaba tan concentrado en su sagrado deber que no pensaba en nada personal. El privilegio era tan grande que demandaba de él toda su atención, todo su servicio. ¿Tomamos tan en serio nuestro servicio al Señor? Pero nuestro servicio al Señor, ¿qué es? Estar en el púlpito, también. Estar en el grupo, también. Ser uno de los técnicos detrás, también. Pero la Escritura nos dice que todo lo que hagamos debemos hacer en nombre de Jesús. Todo. Pero este todo incluye todo. Si soy padre de un niño recién nacido, ¿cambiar los pañales también? Sí, también.
al ir fregando los platos. Ese es el trabajo de los hombres de la casa, ¿no? Al ir fregando también en nombre de Jesús. En otras palabras, ser fieles en nuestro trabajo, tomarlo todo tan serio. Señor, estoy haciendo esto para ti. Cualquier trabajo que hacemos, lo hacemos lo mejor posible porque es para Él. Y entonces, en la iglesia, o en el grupo pequeño, lo que sea, para no diluir el mensaje del Evangelio, estamos dispuestos a abandonar una vida egoísta para que nuestros amigos o nuestros familiares puedan ver en nosotros la pureza del Evangelio, nuestro compromiso con el Señor. Pues entonces vamos diciendo, no oró en aquel momento. Se estaba tomándolo tan en serio. Vamos a tomar la otra posibilidad. Sí, oró como última vez. Pero hay una cosa curiosa. Vamos a imaginar la escena. Allí estás tú, delante del altar de incienso. Acabas de rociar o esparcir el incienso. Y estás orando por última vez. Señor, dame un hijo. Dame un hijo. Y entonces el ángel le dice, el Señor ha escuchado tu oración. ¿Y qué dice? Parece que él no esperaba la respuesta. Pero es imposible, soy demasiado viejo, dice el versículo 18. En otras palabras, Zacarías empezaba a ofrecer las razones o los argumentos mostrando que Dios no podía contestar sus oraciones. Ay, nosotros también somos tan iguales, ¿no? Tu petición fue escuchada. Bueno, entonces otra pregunta. ¿Cuándo fue escuchada? ¿En aquel mismo momento? ¿O cuando la semana pasada, cuando estaba con Elizabeth? ¿O cuando empezaron su matrimonio? Me voy a sugerir que su oración fue escuchada desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo. Dios había escuchado. Yo no sé cuál es tu oración al Señor, tu grito, tu petición. Muchas veces nos preguntamos si Dios nos escucha. Dios sí. Te ha escuchado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Dios siempre contesta. Contesta sí, no, espera o crece. A veces tenemos que crecer un poco más. Entonces, ¿qué está diciéndonos el Señor? ¿Cómo podemos ser fieles? No solamente en nuestra oración, sino en nuestro servicio, sino también en nuestra oración. ¿Cómo podemos ir diciendo una y otra vez, Señor, yo confío en ti, que tú me ayudarás, que tú estás en control? ¿Cómo podemos seguir siendo fiel en nuestra oración? El Señor nos habla de persistencia en nuestra oración, de que realmente vamos muy en serio cuando estamos pidiendo su bendición, cuando estamos pidiendo la conversión de un amigo, un familiar o un vecino. ¿Cómo podemos ser fieles en esto? Pues Pablo tenía la respuesta. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Y cómo sabemos de que el Señor nos puede ayudar en cada momento también en nuestra vida de oración? Pues gracias a la cruz de Cristo. Y cuando hablamos de la cruz, obviamente estamos hablando de su resurrección y su ascensión y su glorificación. Estamos hablando de todo esto, incluyendo su encarnación. O sea, toda la obra de Cristo. Debido a lo que Él hizo, que Él tomó nuestro castigo y nos ha dado su herencia, Él nos puede dar toda la fuerza para ser fiel también en nuestra oración.
nos da una tremenda tranquilidad. Mi Padre Celestial siempre me escucha. ¿No es esto tremendo? Mi Padre Celestial siempre me escucha. Pero ¿me vais a permitir añadir una pregunta? ¿Tu Padre Celestial puede decir lo mismo de ti? Mi hijo, mi hija, siempre me escucha. Obviamente para escucharle tenemos que ir meditando en las Escrituras. Y si queremos ir escuchándole día tras día, significa que tenemos que ir meditando en las Escrituras día tras día. La misma forma que queremos que Dios nos escucha cada día. El Señor puede decir a los ángeles, mi hijo, mi hija, siempre me escucha. También los cultos, tal como se ha orado al principio. Y podemos imitar a Zacarías en nuestra fidelidad en la oración. Esta iglesia solo puede avanzar sobre sus rodillas si no estamos dispuestos a orar en un sentido como nunca. ¿Cómo podemos esperar su bendición? ¿Sabes por qué oramos? Oramos porque estamos diciendo, Señor, te necesitamos. ¿Correcto? Oramos porque estamos diciendo al Señor, Señor, te necesitamos. Por lo tanto, cuando no oramos, ¿qué estamos diciéndole? Señor, realmente no te necesitamos. ¿Cómo podemos ser fieles entonces en la oración? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gracias a la cruz de nuestro Salvador. Pero entonces una cosa más, que también Zacarías fue fiel consigo mismo. Y me explico. Reconocía sus dudas. Y quisiera hacer una diferencia entre dudas de pregunta y dudas de incredulidad. Me explico. El mismo ángel, 6 meses más tarde, fue para hablar con la Virgen María. Y dijo lo mismo. Tendrás un hijo. Y ella contestó utilizando palabras casi idénticas que Zacarías. ¿Y cómo puede ser eso? Ahora, en aquel caso, el ángel no le castigó, diciendo vas a ser muda. No dijo eso. Entonces, tiene que haber una diferencia entre dudas de pregunta, que ella decía, no lo entiendo, por favor explícame más, en que el ángel luego le explicó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dudas de incredulidad, como encontramos en Zacarías, en que él dijo, no lo entiendo, no lo creo. Entonces es bueno tener preguntas o dudas. Al ir leyendo las Escrituras, haz preguntas, muchas preguntas. ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? ¿Por qué este verbo? ¿Por qué este otro verbo? ¿Por esta palabra? ¿Por qué es? Haz preguntas. Pero vamos a asegurar que las preguntas o las dudas son dudas de pregunta. No tanto dudas de incredulidad. Dudas de pregunta que dicen, no lo entiendo, por favor explícame más. No dudas de incredulidad, no lo entiendo, por lo tanto no lo creo. ¿Es bueno tener dudas? Y tanto. Dudas de pregunta. Allí afuera tenéis unos árboles con naranjas. Durante 2 años tuve el privilegio de pastorear una iglesia en Sevilla. Y por esta razón siempre digo, soy sevillano de pura cepa, aunque normalmente no convenzo a muchos. Pero me encanta el aroma. Pero un momento, ¿estos árboles tienen dudas? No tienen dudas, hacen su trabajo para la gloria del Señor y ya está. Pero nosotros, el Señor nos ha dado materia gris. Nos ha dado por lo menos una neurona, ¿no? Para trabajar. Pues vamos a trabajarlo. No obstante, las palabras de Zacarías, vemos un elemento de fe y de esperanza.
Porque dice, versículo 18, ¿en qué conoceré esto? En un sentido está pidiendo una señal, como Gedeón y otros en el Antiguo Testamento. Pero ahora estamos en el umbral de una nueva dispensación, para la cual la fe es la única entrada. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo a través de todo esto? Propongo que Dios no te rechaza por tus dudas de pregunta, sino más bien quiere ayudarte, contestando tus dudas, a veces por una mayor comprensión de su palabra, otras veces por una mayor comprensión de Él, su carácter. Señor, te conozco, voy conociéndote más, sé que eres bueno y esto me basta. Aunque no entiendo lo que estás haciendo, confío en ti. Y a veces simplemente al pasar el tiempo vamos viendo cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas, ayudándonos a crecer en la fe y en la confianza, conociéndole a Él mejor. Podemos afirmar, Él sabe todo y esto me basta. Es lo que hemos estado cantando varias veces, lo has dicho, Jesús, basta. Espero que hayas estado cantando lo que realmente crees, ¿no? Jesús, basta. Conociéndole a Él es suficiente. Y entonces, ¿cómo podemos conocerle más a Él? Pues por medio de la meditación de su palabra. Y porque Pablo dijo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Puedes ir conociéndole poco a poco, ir siendo transformado. Al ir conociéndole, somos transformados de gloria en gloria, de un estado de gloria a otro. ¿Qué hace una luna? ¿O qué hace la luna? Reflejar. No tiene luz propia. Refleja la luz del sol. Y tenemos que hacer lo mismo. Ir reflejando. Una cosa más. Constante en su fe. ¿Por qué? Mira los versículos 23 y 24. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet. Actuó en fe como marido y como sacerdote. ¿Habrá tenido que explicar su experiencia espiritual a su esposa? Pero no le habrá sido fácil, porque según el versículo 20, era mudo. Entonces, habrá tenido un trabajo para explicar a su esposa la experiencia espiritual que él había tenido. Entonces, me vais a perdonar si hago esta pregunta. ¿Tu relación con tu esposa es de tal forma que puedes compartir tus experiencias espirituales? Lo que el Señor te ha dicho al ir meditando en su palabra. ¿Tenéis la costumbre de hablar del Señor juntos? ¿De leer la Biblia juntos? ¿Y orar juntos? Y notamos, su relación íntima era una respuesta lógica a la promesa del Señor y también un acto de fe. Tendrás un hijo. El Señor les prometió un hijo, pero contaba con su colaboración. Mi palabra no volverá a mí vacía, dice Isaías 55, versículo 11. Mi palabra siempre da fruto, es otra traducción. Pero cuenta con tu participación. ¿Cómo oirán del Señor? El Señor podía enviar 10 millones de ángeles para predicar el Evangelio, pero no lo hace. Cuenta con tu colaboración. Notamos exactamente lo que el ángel dijo.
Versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, con vuestra participación. ¿Qué dijo? Hasta el día. Entonces, ¿habrá dudado Zacarías en algún momento de que Dios va a cumplir su palabra? Pues tenía una evidencia bien clara, porque se quedó mudo y entonces al salir quería hablar pero no pudo. Vale, durante 9 meses mudo, pero había dicho el ángel hasta el día. Pero según lo que estamos leyendo en los versículos 57 en adelante, no empezó a hablar al nacer el niño. Tampoco los primeros días. Él podría haber dicho, Señor, ¿cuándo? Ni el 8º día. Mirad el versículo 62, 63. Ni al 8º día, cuando vinieron para circuncidar al niño. Solo cuando completó su obediencia en llamar al niño según el mandato del ángel. Ya en alguna forma habrá comunicado a Elizabeth, se llamará Juan, porque eso es lo que dice Elizabeth en el momento. Se llamará Juan. Y todos decían, no, Zacarías, no, Juan. Hasta que preguntaron a Zacarías. Es curioso. Zacarías no quiso oír la promesa del ángel. Así no podía ni oír ninguna otra palabra. ¿Por qué? Porque parece que al final no solamente era mudo, sino era sordo. Porque dice, versículo 62, entonces preguntaron por señas a su padre. ¿Cómo le querían llamar? Por señas. Entonces parece que también era sordo y mudo. Tenía unas oportunidades, unas evidencias para dudar, y quizás lo mismo ocurre con nosotros a veces. No obstante, el Señor nos da unas claras evidencias de la verdad del Evangelio en la resurrección de Cristo. Si alguna vez dudas de la verdad del Evangelio, estudia a fondo la resurrección de Cristo. Coge todos los libros que quieres. Estudia con cuidado los 4 evangelios. Estudia el impacto que tuvo en la vida del fanático Saulo, que llamó más tarde Pablo. Ahí tenemos la base, la seguridad de nuestra fe. Hasta tal punto que Pablo decía, si la resurrección no tuvo lugar, entonces somos de todas las personas más dignos de conmiseración. Pero al escuchar a algún profesor en el instituto o al ver algún programa en la televisión presentando la evolución como un hecho demostrado por la ciencia, un joven, una persona mayor, también puede ir teniendo dudas en relación con lo que nos dice en Génesis, capítulos 1 y capítulo 2. Estudia. Si puedo hacer un poco de publicidad, hay una página web que quizás podría ser de una gran ayuda, respuestasengenesis.org. Respuestas en Génesis, en inglés Answers in Genesis. Respuestas en Génesis, porque allí está dando una serie de evidencias, una serie de artículos escritos por científicos de alto rango que va demostrando, va explicando toda la cuestión de creacionismo, y entonces ayudando al joven o persona mayor a tener una confianza en lo que está escrito en las Sagradas Escrituras.
O sea, respuestas en Génesis, si lo tienes todo claro, pues nada. Pero si quieres ir sabiendo más, os animo a mirar esta página. Pero entonces, ¿qué está diciéndonos el Espíritu Santo? Que seamos constantes en la fe, como Zacarías. Tenemos unas cosas como verdades absolutas, como la resurrección de Cristo. Por lo tanto, podemos confiar que el resto de la Biblia también es digno de confianza. Entonces, ¿cómo podemos, si nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros vecinos van hablando de la evolución como un hecho demostrado por la ciencia, que no es cierto, pero ¿cómo podemos? Pues Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él también me ayudará a ir entendiendo algún artículo antes en Génesis. Muchos de estos están por aquí que yo no entiendo. Pero hay otros, digamos, artículos que sí se puede ir entendiendo. Pero quisiera hacer una pregunta más. Imaginad la escena. Durante años, Zacarías había estado fiel en su servicio. Y durante años, el Señor le rechazaba para ofrecer incienso. Cada vez que regresaba a casa, la primera pregunta y la misma respuesta. Dios me ha rechazado. Tanto dolor por parte de uno, del otro. ¿Qué haces? Y entonces, aquel día, a la derecha del altar aparece un ángel. Le habla a Zacarías: tendrás un hijo. Sale, puesto que el ángel ha dicho vas a ser mudo, sale y no puede hablar. Durante 9 meses no habla. Y durante 8 días tampoco habla. Solamente habla cuando dice su nombre es Juan. No es para discutir, su nombre es Juan. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Porque entonces parece que después de esto ya puede empezar a hablar. Dice el versículo 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Bien, después de 9 meses, no vamos a decir de tortura, pero 9 meses muy difíciles. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? ¿Palabras de queja? No. Habló bendiciendo a Dios. Vamos a compararlo con las últimas palabras que él había dicho. Eran palabras de duda, de incredulidad. Y ahora es un himno de seguridad y confianza. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Zacarías, poco a poco, está conociendo más a Dios. Después de una experiencia dura, ¿cuáles son tus primeras palabras? ¿Hablas quejándote? ¿O hablas bendiciendo a Dios? Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo en secreto al Señor? En el corazón, di algo al Señor. Quizás algo como: Señora, ayúdame a ser fiel en mi servicio, aunque otros no presten atención. Ayúdame a ser fiel en la oración. Ayúdame a ser constante en mi fe. Y aun en aquellos momentos en que no entiendo nada, ayúdame a ser fiel a ti. Y en mi trabajo, y en casa y en todas partes, ayúdame a hacer todo para ti. O quizás tienes que decir: Señor, perdóname.
porque tantas veces he abierto mi boca para quejarme. Sea lo que sea, di algo al Señor en el secreto de tu corazón ahora. Y luego oraré yo. Señor, gracias por el ejemplo de Zacarías y de Elizabeth. Gracias porque no dejaron de servirte simplemente porque no contestabas sus oraciones. Estabas preparándoles para un milagro mucho más grande. Si Juan hubiera nacido al principio de su vida matrimonial, no hubiera sido tan maravilloso, ni tampoco estaríamos hablando de él esta mañana. Pero gracias, Señor, porque obraste en la vida de Zacarías y Elizabeth para que este Juan llegó a ser Juan el Bautista y anunciaba la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque les ayudaste en los tiempos de duda. Señor, ayúdanos a nosotros también. Tiempos de duda, en tiempos en que no entendemos nada de lo que estás haciendo. Ayúdanos, oh Señor, a ir conociéndote a ti más y más y saber que eres bueno. Y ayúdanos, oh Señor, a servirte en cada instante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.